vamos a mostrar un video donde la misma Conchita, la vidente de Garabandal, afirma que ella conoce el año, el mes y el día en el cual sucederá el gran milagro de Garabandal. Quédate para que no te lo pierdas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy vamos a compartir un video de Conchita, la vidente de Garabandal. Porque yo creo que es mejor, ¿no? Ver un video antes de ver, pues no sé, un recorte de prensa, una publicación de alguna web sobre eso, sino que ella misma, en un videíto ya bastante añejo, ya bastante antiguito el video, pero vamos a escuchar de viva voz las declaraciones de la vidente de Garabandal. Yo a Garabandal le tengo cierto cariño, cierto cariño. Es una aparición mariana, pues, que sucedió en tierras españolas, concretamente en Santander, al norte de España, en la comunidad autónoma de Cantabria, y que es una aparición y también es una devoción muy fuerte, aquí también en España, que se le tiene a esta aparición, ¿verdad? La Virgen de Garabandal. Y por eso es que quiero, pues, ahondar más en en esa aparición permitida por el cielo. Obviamente, vamos a empezar a poner las cosas en su sitio. Yo no soy quien para decir si esa aparición fue cierta, no fue cierta, fue sobrenatural o no, porque la iglesia hasta el día de hoy pues no da muchas esperanzas sobre la sobrenaturalidad de ese evento. Eso es lo que podemos saber hasta el día de hoy. El caso sigue abierto, ciertamente, y esperamos que un día la iglesia pues apoye esta aparición o finalmente pues la deseche, ¿verdad? No sabemos al final lo que puede pasar y lo que pueda dictaminar la Santa Iglesia. Por eso tenemos que ser muy, muy prudentes con ese asunto. Voy a compartir pantalla aquí. Vamos a oír a Conchita sobre lo que sucede o sucedería y también la fecha en la cual sucedería ese gran milagro. Veíamos a la Santísima Virgen y era tal su resplandor que nos impedía ver cuanto nos rodeaba y precisar dónde estábamos. Solo alzar la mirada hacia ella. Fíjense la cara de Conchita, cómo se llena de alegría al recordar la aparición de nuestra Madre Santísima en el cielo. Ya me gustaría a mí, pues, haber tenido esa visión de poder haber visto a María Santísima. Yo creo que esa visión, que ella la recuerda con muchísimo cariño, no se le va a olvidar en la vida. Seguimos. ¿Y el gran milagro? ¿Usted sabe cuándo se producirá? Sí, conozco el año, el mes y el día, pero la Virgen me dijo que solo 8 días antes lo revelara. Conchita afirma que 8 días serán los que tendremos de plazo, ¿verdad? Desde que se informa de que el gran milagro pues está muy cerca, que ya es inminente. Vamos a tener 8 días para enmendar nuestra vida. Yo creo que eso es una grandísima oportunidad que nos da el cielo. Si Dios se llevara al cielo a mis hijos, los añoraría. Pero a pesar de mi pena, ellos se ahorrarían los sufrimientos que se avecinan. ¿Cree que van a sufrir? Sí. ¿Por qué? ¿Cree que no podemos librarnos del castigo? El castigo ha de venir, y estoy segura de que también les alcanzará a mis hijos. El castigo ha de venir, afirma Conchita. Ha de venir. Pero todos sabemos que los castigos de Dios no es un castigo por hacer sufrir, ni hacer padecer a las personas, sino que hay un fin pedagógico en todo castigo, ¿verdad? Es como el padre
que obviamente castiga al hijo, pero para sacar un bien de ahí. Como dice la Sagrada Escritura, que si Dios no castigara, seríamos hijos bastardos, o sea, no tendríamos padres. Y sí tenemos un Padre, el Padre celestial que está en los cielos. ¿A sus hijos? Llegará en vida de mis hijos. ¿En vida de sus hijos? Sí. ¿Y eso lo asegura? Lo sé, seguro, sí. ¿Y no puede usted ayudarles a librarse del castigo? Lo único que yo puedo hacer, lo mejor que podemos hacer es enseñar a los pequeños a amar a Dios y a su bendita madre y a tener mucha fe en Jesús. ¿Y cuál es su mayor deseo para el resto de su vida? Amar a Dios y hacer su voluntad. Pues nos quedamos también con esa última parte del mensaje. Amar a Dios y hacer su voluntad. Pues bien, cuando escuchamos, ¿verdad?, a Conchita o a cualquier otra vidente decir, yo sí sé la fecha de ese gran milagro y yo sé cómo será ese gran castigo que puede caer sobre la humanidad, el corazón se divide en dos movimientos casi instintivos. En primer lugar, la curiosidad. Queremos saber qué, cómo, ¿verdad? Y el temor. En primer lugar, la curiosidad, cómo va a suceder todo. Y el temor. Somos humanos y tenemos miedo al devenir, ¿verdad? Y precisamente ahí conviene que la fe católica ponga un poquito de orden. Porque nuestra fe, hermano y hermana, pues no vive de curiosidades, ni se gobierna por miedos. Nuestra fe vive de Cristo, de su Evangelio, de los sacramentos y de la obediencia humilde como hijos de la Iglesia. Garabandal, como fenómeno, ha suscitado devoción en muchísimas almas. Y quizás tú que me estás viendo, pues puedas decir, pues yo soy muy devoto pues de esa aparición y me gustaría que me lo dejaras ahí en los comentarios. Pero tenemos que ser cautos. La Iglesia a nivel diocesano, en la diócesis de Santander, no ha reconocido la sobrenaturalidad de esas apariciones y ha mantenido con diferentes obispos un juicio desfavorable o no afirmativo sobre su carácter sobrenatural. Esto no significa que todo eso sea falso, ni yo lo estoy afirmando. No, no, no. Eso no es falso porque yo lo diga, ni porque otro lo diga, sino que es la Iglesia la que lo debe de determinar. Igual que si es verdadero, ¿no? Nadie va a emitir un juicio que esté por encima de la Iglesia. Y todo eso, ¿verdad? En cada detalle, pues debemos de ser cautos. Yo sé que mucha gente ha viajado a Garabandal y al llegar allí, pues ha dicho, pues siento un fuerte impulso por rezar allí. Y eso nadie debe de condenarlo, obviamente. Significa algo más sobrio y aún más serio. No estamos ante una revelación obligatoria para la fe. Y mucha gente se enfada, muchos católicos se enfadan cuando otro católico pues le dice, pues yo no sigo esa devoción o yo no sigo esa aparición. Es totalmente válido. El que quiere conocer y amar esa aparición o esa devoción al católico, pues que dice, pues mira, la Iglesia no ha emitido un juicio favorable, por tanto yo pues me desmarco de todo eso. Pues bien, aquí entra el primer pilar doctrinal que tenemos que subrayar, ¿verdad? Es la distinción entre la revelación pública, que es la Biblia, y las revelaciones privadas. La revelación pública, la que nos obliga a todos, a ti y a mí, está cerrada en Cristo.
Lo demás, incluso cuando la Iglesia lo reconoce como ayuda, como por ejemplo esta aparición, pues no pertenece al depósito de la fe. No mejora ni tampoco completa el Evangelio, sino que puede ayudar a vivirlo mejor en un tiempo concreto. Además, la Iglesia tiene normas muy precisas para discernir presuntos fenómenos sobrenaturales y exige prudencia pastoral. Con esto, pues ya podemos entrar pues en dos puntos muy importantes que se tocan en el video. Conchita afirma: yo sé la fecha del gran milagro, ¿verdad? Y a veces podemos caer en la tentación de vivir del calendario, ¿verdad? En el mundo bíblico siempre existe una tentación antigua: convertir a Dios en un calendario. Pasó con algunos judíos que esperaban al Mesías como un esquema político. Pasó con cristianos de todos los siglos que al leer pues, sobre guerras, pestes y crisis, intentaron calcular siempre el final. Siempre existe ese morbo, ¿verdad? En saber cómo será el final y cuándo. Y el Señor lo corta de raíz. El Señor no nos dio la salvación para que fuéramos adivinos o viviéramos inquietos con qué pasaría al final, sino Jesús nos dio la salvación y nos dio la posibilidad de ser santos. Cuando alguien afirma conocer fechas exactas de acontecimientos futuros para toda la humanidad, al cristiano le conviene responder con una pregunta espiritual. ¿Qué produce eso en mí? ¿Me lleva a confesarme, a comulgar mejor, a rezar más, a amar a mi prójimo más? ¿O me vuelve más ansioso o paranoico o dependiente de esos mensajes y sospecho de todo, incluso del Papa, de la jerarquía, de tal obispo? Porque la fe que viene del Espíritu Santo no nos tiene esclavos de la curiosidad. La fe te centra en Cristo, en la gracia, en los sacramentos, en la caridad, en la cruz de nuestro Señor. A veces caemos en esa trampa que quedamos esclavos de esa curiosidad y en vez de ir a la iglesia, en vez de estar confesándonos, comulgando, yendo a misa, pues estamos inquietos a ver qué profeta ha subido un video en YouTube diciendo que la calamidad de un meteorito va a suceder mañana o mañana un tsunami en no sé dónde, que el arcángel San Miguel me ha dicho o me ha dejado de decir. Y nos convertimos en esclavos de nuestra propia curiosidad. Ahora bien, ¿qué se dice dentro del universo gravandal sobre esa fecha? Se repite con frecuencia que Conchita, como hemos escuchado antes, pues conocería la fecha del milagro y que la anunciaría con una antelación concreta, 8 días. Eso, dicho así, pues provoca un efecto psicológico inmediato. Entonces, si ella lo sabe, yo también lo sabré. Estaré preparado. Pero aquí hay una trampa espiritual: confundir preparación con control. La preparación cristiana no consiste en estar informado. La preparación cristiana consiste en estar en gracia. No se entra en el reino de los cielos por acertar una fecha. No se resiste al mal por haber visto un video de algún profeta. No se persevera por tener una primicia, sino por la fidelidad a Dios cada día. ¿Quieres saber estar listo para ese milagro? Pues vive hoy como si el Señor te llamara en este mismo instante. Confiesa lo que escondes. Repara lo que rompiste. Perdona
lo que guardas como veneno y vuelve al sagrario. Esa es la fecha que salva. Hoy. El mañana puede ser tarde. Fíjate, Jesús en una parábola decía que en una ocasión un hombre pues quería preparar un granero mucho más grande para poder almacenar mucho más, ¿verdad? ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? ¿Por qué preparas todo eso si esta noche el Señor va a reclamar tu alma? O sea, esa ansiedad que ese Señor tenía para almacenar, para ser más rico, ¿verdad? Para tener, y pensaba siempre en el mañana, y mañana va a suceder esto, o mañana va a suceder lo otro. ¿Y qué nos puede decir el Señor a ti y a mí hoy? ¿Por qué te preocupas de eso si el alma te la voy a reclamar esta noche? ¿De qué me sirve a mí saber que tal o cual evento se va a dar en una fecha determinada si no estoy en gracia de Dios? Si no frecuento los sacramentos, ¿de qué me sirve? Me convierto en una especie de alcahueta o de alcahuete espiritual. ¿Cuándo va a pasar? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Con quién? Y al final descuidamos nuestra vida de fe. Yo sé que mucha gente que me puede estar viendo ahora se va a molestar por lo que estoy diciendo, pero la verdad se debe de decir. Y San Pablo en los Gálatas lo decía muy claro. ¿Acaso por decirte la verdad me he convertido en tu enemigo? Porque yo no quiero, hermano, hermana, que vivas ansioso o ansiosa con el tema de las fechas. Ni cuándo va a caer un meteorito, ni cuándo va a ser la próxima guerra, sino que no vivas distraído o distraída y puedas vivir tu vida de fe en gracia de Dios y sigas prosperando en tu fe y sigas madurando en la fe y te conviertas en un verdadero hijo de Dios que vives libre de todas esas preocupaciones. Porque Jesús le dijo a los apóstoles y nos lo dice a ti y a mí también. A ustedes no os corresponde saber ni el día ni la hora. Eso que dijo Jesús hace más de 2000 años, hoy resuena en nuestros oídos. Ni a ti ni a mí nos compete saber todo eso. Así que te voy a dar una regla práctica, católica y muy pedagógica para que te des cuenta si todo esto te está haciendo daño o no. Por ejemplo, si una revelación a ti o a mí nos aparta de la paz evangélica, tenemos que sospechar. Esto a mí no me da paz. Entonces, esto no puede venir de parte de Dios. Otro punto. Si te hace despreciar la autoridad legítima de la iglesia, recházala. Si te obsesionas con fechas, recuerda que la santidad es cotidiana. La conversión igualmente, cada día, a cada instante. Tenemos que ser mejor personas y mejores cristianos. Si te impulsa alguna revelación a una conversión real, confesión, Eucaristía, la caridad, quédate con el fruto, no con el sensacionalismo. Porque incluso cuando el contenido fuese discutible, Dios puede sacar también un bien de eso. Si alguien se convierte, pero eso no convierte automáticamente el fenómeno en auténtico, ni tampoco nos autoriza a predicarlo como certeza. Dios se puede manifestar como y cuando quiere, y en cualquiera de las formas que Él desee. Hay una cierta certeza de cómo será el castigo, afirma Conchita, ¿no? Y aquí tenemos que hilar muy, muy, muy fino, porque muchos católicos se equivocan por dos lados opuestos. Fíjate,
Uno niegan el lenguaje del juicio y del castigo y convierten el evangelio en una terapia sentimental. Otros se enamoran del castigo como si todo eso fuera un espectáculo y se vuelven predicadores del pánico. Y cuando ven que van ganando seguidores por crear pánico, pues entonces eso va a alimentar su ego y va a seguir inventando eventos que nunca han sucedido y que tampoco no sucederán. La iglesia enseña que Dios es misericordioso y que Dios es justo, sí, y que el pecado tiene consecuencias. En la Biblia, cuando Dios castiga, muchas veces el castigo al mismo tiempo es una medicina, es una sacudida para despertar al hombre que se estaba destruyendo. En Garabandal, por ejemplo, el propio relato popular habla de un castigo condicionado. Si no hay conversión, entonces sí vendrá ese castigo. Es decir, el castigo no se presenta como un capricho divino, porque Dios quiera pues hacer daño al ser humano o quisiera acabar con él. No, no, no. Sino que el castigo viene como consecuencia y también advertencia. Dios no compite con el demonio para ver quién da más miedo. Dios nos llama, nos advierte, nos corrige y ofrece su gracia. El demonio, en cambio, nos acusa, nos desespera, nos divide y paraliza. Entonces, cuando un vidente describe cómo será el castigo con dramatismo, el criterio católico es, y no estoy hablando de Conchita, hablo a manera general. Esto me lleva a esperanza y conversión o a desesperación y morbo. Porque conozco también a muchas personas que me han escrito por correo electrónico. Mira, José Manuel, yo seguía a tal profeta, no voy a decir si es hombre o es mujer, la cual me pidió no sé cuántos miles de dólares para un supuesto refugio y al final ni tengo dinero ni tengo refugio. Ahí también tenemos que ser listos y no caer en la picaresca, ¿verdad? Y caer en esos engaños, porque a río revuelto, ya sabemos, ganancia de pescadores. Pues, hermanos, el día del gran milagro, el Señor lo sabe. Y si un alma dice conocerlo, nosotros nos vamos a vivir de esa afirmación, porque el cristiano no vive de rumores, vive de promesas. ¿Qué promesa? Que Cristo está con nosotros todos los días. ¿Dónde? En el sagrario. ¿Cómo? En la Eucaristía, en la confesión que nos devuelve la vida, en la oración que endereza el corazón y en la caridad que te saca de ti mismo. Y si hay un castigo, si hay una corrección, si hay una prueba, no será para entretener a un montón de curiosos, sino para despertar a esas almas que están dormidas. Porque Dios no quiere tu miedo, quiere tu conversión, no quiere tu ansiedad, quiere tu confianza, no quiere que vivas obsesionado con fechas, quiere tu fidelidad hoy. Así que no preguntes, ¿cuándo? Como si esto te salvara. Pregúntate, ¿cómo estoy? ¿Estoy en gracia? ¿He perdonado? ¿He reparado? ¿He vuelto a Cristo? Porque el único aviso seguro es este. La vida pasa, la muerte llega y el juicio es real. Y el único milagro que te transforma hoy es que Dios te ofrece su misericordia hoy mismo. Así que con y sin profecías, con o sin videos en internet, con o sin rumores, el Evangelio no cambia. Arrepentíos, creed, volved al Señor y vivid como hijos de luz. Así que no vivas con miedo, vive con esperanza, con confianza en Jesús que nos dijo que nunca nos dejaría solos.